cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridísimos hermanos, me da inmensa alegría poder estar compartiendo con ustedes aquí, después de 27 años, o 28 por ahí, volver a estar pisando esta capilla, este lugar, visitando esta bella comunidad que ha dejado un gran recuerdo en mi vida. Loma de Pánaga ha dejado un gran recuerdo, todos ustedes. Aquí los que estaban muchachitos en ese tiempo ya están grandotes. Y los chiquiticos pues ni se acuerdan, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo de cuando vine para acá a compartir una enseñanza. Y estoy muy feliz de poder estar de nuevo compartiendo con muchos de ustedes. Más cuando me acaban de dar un suculento almuerzo. Gracias. Muchas gracias. Muy buena la comida. Pido a Dios por esta comunidad, por el hermano diácono que está asistiendo a esta comunidad, para que el Señor le inspire, su Santo Espíritu lo guíe y le ayude a crecer junto a la comunidad en la fe, en la esperanza y en el amor, por el éxito de sus proyectos, también por el trabajo que yo llevo como misionero para que Dios lo haga prosperar. Ofrezco al Señor esta Eucaristía también por nuestra patria Venezuela, para que Dios siga bendiciendo nuestra patria. Ahora, queridos hermanos, en un momento de silencio les invito a que delante de Dios con humildad reconozcamos que somos pecadores, acudamos a su gran misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas del pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas cielo y tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y concede en nuestro tiempo la paz a los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quien Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor Jesús y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz
de parte de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene procedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 en adelante, nos trae la gran revelación. Una revelación que si nosotros no estudiamos las Escrituras no nos damos cuenta de qué se trata. San Juan 1, 29 dice que venía Jesús y San Juan Bautista, cuando lo vio, dijo: díganlo completo, ¿este es el Cordero de Dios? No se coman el otro pedacito, porque el otro pedacito es el que nos importa a nosotros. El que quita el pecado del mundo. ¿Y nosotros dónde estamos? En el mundo. ¿Y a qué pertenecemos? Al mundo. Pero qué curioso. ¿A usted no le parece una falta de respeto que a Jesús lo comparen con un cordero? ¿Con un animal? Parece una falta de respeto. Pero no es una falta de respeto, es una razón teológica. ¿Por qué? Porque resulta que antes de venir Jesucristo en el Antiguo Testamento existía el culto a Dios, a cualquier Dios, no solamente al Dios de nosotros, a cualquier culto. Existían sacrificios que se ofrecía a ese Dios, y también el pueblo de Israel ofrecía sacrificios, y era un cordero que se le ofrecía, y su sangre era para el perdón, para purificar a la gente. Pero esos no quedaban bien purificados, entonces tenían que estar matando corderos y tenían que matando otros corderos y otros corderos y otros corderos. ¿Y quién mataba el cordero? El sacerdote, que era el encargado de ofrecer ese culto a Dios. Y por eso tenían que estar ofreciendo todo el tiempo. Mataban este cordero, mañana otro cordero, después otro cordero, y así siempre muchos corderos. Para purificar, para aplacar la ira de Dios. Luego,
Cuando el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, no sé si ustedes han escuchado, el faraón no quiso dejarlo salir y Dios le mandó las plagas al faraón, ¿se acuerdan? Ajá. Y cuando al fin el pueblo va a salir, es porque Dios le mató todos los hijos primogénitos de Egipto. Pero Dios les dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Ustedes quieren morir como los enemigos de Israel, como los hijos del faraón y de Egipto, todos los hijos de Egipto. No queremos morir. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Cada familia, y esto es importante, cada familia mata un cordero por familia, un cordero por familia. Y su sangre la van a untar en las paredes, en las puertas, por ahí, para que a lo que venga el ángel exterminador y vea la sangre, no entre a matar a la gente. La sangre los va a salvar de la muerte. Y ustedes van a comer la carne para alimentarse, pero la sangre los va a custodiar de la muerte. Y como los egipcios no creían en eso, entonces el pueblo de Israel hace lo que Dios manda, mata el cordero con las puertas, las paredes, y la gente queda tan locos. Y ellos no lo hicieron. Y viene el ángel exterminador, mata a todos los donde no estaba la sangre del cordero. Y ahí se dieron cuenta que no estaban locos, sino que tenían fe en la palabra de Dios. Y entonces la sangre del cordero los limpia, los purifica, los salva de la muerte. Y ahí es donde mueren todos los hijos primogénitos de Egipto. Y ni uno de Israel murió. Entonces ahí cuando San Juan ve a Jesucristo y dice, ese es el cordero. El cordero era el que se sacrificaba para que su sangre salvara de la muerte. Pero recuerdan que era uno por familia. ¿Y qué dice Juan? Este es el cordero. O sea que Dios es Padre y tiene una gran familia. Y toda la familia de Dios ya tiene el cordero. Y toda la familia de Dios ya tiene la sangre del cordero. ¿Para qué? Para no morir eternamente. Para salvarse. Pero hay gente que no cree en eso. A mí qué me importa. El pueblo de egipcio no quiso creer. Y murieron. Hoy día tenemos gente que no cree en eso. Pero nosotros estamos llamados a creerlo. Por eso está en el Evangelio. Entonces no es una falta de respeto. Que Jesús sea el cordero. Su sangre. Y que tenemos que tomarnos su sangre. Y tenemos que comernos su carne. Entonces los evangélicos que no saben de eso dicen, ¿comer la carne de Jesús y la sangre? ¿Acaso somos caníbales? Es que no estamos diciendo que tenemos que comer la carne de un ser humano. Estamos diciendo que tenemos que comer la carne y beber la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es otra cosa distinta. Pero como los protestantes no saben teología, sino lo que saben es criticar lo que dice la Iglesia Católica, se pierden de este gran sacrificio que Dios deja para salvar a la humanidad del enemigo que es el diablo y de la muerte eterna. Y por eso usted y yo sabemos que las palabras de Jesús, ustedes las recuerdan, le estoy hablando sin Biblia y luego les voy a hablar con la Biblia. Que Jesús dice, el que coma mi cuerpo y vea mi sangre, tendrá vida y yo lo resucitaré. Bárbaro. Entonces, Él es el Cordero de Dios. Y yo tengo que beber su sangre, tengo que comer su carne. Y si no quiero hacerlo, pues bueno, el pueblo de Egipto no quiso hacerlo y murieron. Voy a mostrárselo ahora con la Biblia. Y después le voy desarrollando poco a poco. Primero, ¿cómo es? Juan capítulo 1, versículo 29. Escuchemos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En esto estaba diciendo
que si en el Antiguo Testamento se ofrecían animales, la sangre de animales, ya en el Nuevo Testamento ya no va a ser la sangre de animales, ya va a ser la sangre de Cristo. Por eso hay una canción que dice, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Ah, bueno, eso. Porque ya no es la sangre de un animal, ya es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, y es por un motivo, para el perdón de los pecados del mundo. El que quita el pecado del mundo. Entonces hay una razón para que usted y yo lo creamos, para que usted y yo lo hagamos. Con esto San Juan está diciendo, ya no miren atrás. El culto que se ofrecía antes ya queda acabado, porque ahora aparece un nuevo Cordero en el Nuevo Testamento, y es Cristo, para el perdón de los pecados. Entonces es cuando el cristiano dice, pues yo acepto comer la carne de Cristo, por eso nosotros le dice, el cuerpo de Cristo, y usted dice, amén, porque usted sabe que ese es el Cordero, la sangre de Cristo, amén, usted sabe que la sangre del Cordero, ese es el sacrificio, y ese es el culto del Nuevo Testamento. ¿Dónde comenzó? Para que usted se dé cuenta que eso está en la Biblia, y por eso San Juan dice el Cordero, no cualquier Cordero, el Cordero de Dios. ¿Qué significa? De la familia. Porque está escrito en Éxodo capítulo 12, versículo 1, cuando va a salir a liberar al pueblo, que es la Pascua, y por eso también se llama Pascua, porque es el momento donde pasó, Pascua, es el paso del Señor, pasó el Señor, ¿qué? Matando a los enemigos y salvando a los amigos que con la sangre del Cordero fueron rociados. ¿Me captan la idea? Entonces por eso se llama Pascua, paso del Señor. Y el Nuevo Testamento va a mostrar que Jesucristo es la nueva Pascua. Con Jesucristo vuelve a pasar el Señor a salvar otra vez al pueblo, pero ya no al pueblo de Israel, sino a la familia de Dios, que es la familia universal, que se llama católica, Iglesia Católica, que significa universal. Vamos a ver cuándo comenzó. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés. Jehová, porque estoy leyendo la Biblia Reina Valera, los protestantes, porque los protestantes me odian, pero me miran a través de las redes sociales. Entonces les predico también a ellos. Habló Jehová a Moisés. Y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo. ¿Dónde estaban? En Egipto, esclavos en Egipto. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Tómese cada uno un cordero. ¿Se acuerda que dijo Juan? Ese es el cordero. Según las familias. ¿Un cordero? Según la familia, un cordero por familia. Ese es el cordero de Dios. El de la familia de Dios. Según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Listo? Ahora entienden por qué dice, ¿es el cordero? Y segundo, no el de Petronilo, no el de Pánfilo, el de Dios. Porque todos los creyentes en Dios sabemos que Cristo es el Cordero y tenemos que comer su carne y beber su cosa que no hacen los protestantes porque ellos no creen. Ahora, seguimos leyendo el versículo 13. El 13, para no leerlo todo, usted lo puede leer todo en la casa. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre del Cordero será la señal donde no va a haber muerte. Que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida. Listo. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Verá la sangre y no matará a nadie y pasará. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No morirán. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre vivirá eterna, no morirá. ¿Se da cuenta que coincide?
Ajá. Luego pasamos al versículo 21. En el versículo 21 va a explicar todo esto, lo de la Pascua, y cómo nosotros lo vemos en Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué nosotros lo hacemos? Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias. Uno por familia. Cristo es de la familia de Dios. Y sacrificad la Pascua. ¿La qué? La Pascua. Entonces, es la Pascua del Señor, el paso del Señor, donde se sacrificaba el cordero, se comía su sangre, su carne, y su sangre, en el Antiguo Testamento no se podía beber la sangre, porque estaba la muerte, no podían tener vida hasta que llegara el Mesías. Cuando viene el Mesías, nos devuelve la sangre, la vida, porque la sangre era símbolo de vida. ¿Y qué fue lo que perdió Adán cuando murió? Cuando pecó, la vida. Morirás. ¿Y qué es lo que nos trajo Cristo? La vida. Entonces, cuando Adán peca ya no se puede comer sangre. Por eso que en el Antiguo Testamento no se podía comer sangre. Por eso ven ustedes que los testigos van no comen sangre. Ni de cochino. Las morcillas no la pueden comer porque tienen sangre. Pero eso era del Antiguo, porque la sangre era la vida y la vida le pertenecía a Dios, y le prohibió Dios al hombre comer sangre hasta que llegara el Mesías, porque la sangre pertenecía a Dios. Cuando viene Cristo, Cristo nos trae la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tiene entonces nos devuelve la vida. Entonces ya podemos comer morcilla. ¿O no? Claro. ¿De qué es lo que los testigos no comen morcilla? Tontos, no saben que la sangre representaba la vida. Y ya Cristo nos devolvió la vida, ya podemos comer sangre, ya no hay ningún problema. Entonces, en la Pascua. Repita. Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y sacrificad la Pascua. Y la Pascua era un cordero, y ahí va a pasar el Señor. ¿Por qué la Pascua? Porque el Señor pasaba matando a los desobedientes, a los enemigos, y dándole la vida a los creyentes, a los amigos. Sigue. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel... Escuche, y cuando vea la sangre... Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Guardaréis esto, tiene que hacerlo. ¿Se acuerda? Que Jesús también dijo, hagan esto, guardará esto para todos los hijos. Siga. Y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de... ¿Es la qué? La víctima de la Pascua. Y ustedes van a ver que ahorita San Pablo dice que Cristo es esa víctima de la Pascua. Van a ver. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es la víctima de la Pascua. Ajá. Ahora van a ver ustedes que en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, San Pablo nos va a decir que Jesucristo es nuestra Pascua. Es la víctima de la Pascua. Es el Cordero que viene a traernos la nueva Pascua a nosotros. ¿Qué significa la nueva Pascua? El nuevo paso del Señor. Que así como se sacrificaba el Cordero allá, ahora es Cristo. Pero allá eran animales, la sangre de animales no tenía poder para perdonar pecado, pero ahora está la sangre de Cristo que sí tiene poder para perdonar pecado, porque Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado
del mundo. Escuche lo que dice Pablo a los Corintios. 1 Corintios 5:7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura. De la vieja levadura, esto significa Antiguo Testamento. Ya pasó vieja levadura. Para que seáis nueva masa, Ahora tenemos que ser Nuevo Testamento, nueva masa. ¿Por qué? sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿Escucharon? No la del Antiguo Testamento, sino la nuestra, Nuevo Testamento. Nuestra Pascua. que es Cristo, ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, como en el tiempo de aquella Pascua del pueblo judío. ¿Lo van captando? Entonces no es una falta de respeto que le diga Él es el Cordero. Que lo comparen con un animal, ¿no? Es que el Cordero fue el de la Pascua y Cristo es el Cordero de la Pascua nuestra, del Nuevo. ya fue sacrificada por nosotros, Otra vez. porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya fue sacrificado por nosotros. Lo único que tenemos entonces que hacer es comer su cuerpo y beber su sangre para poder nosotros recibir esa salvación que Él nos trae. Cuando nosotros comemos la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, no estamos siendo caníbales, porque no estamos comiendo carne humana para alimentar nuestro cuerpo. Estamos comiendo la carne y bebiendo la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo, nuestra Pascua, que ha sido inmolado por nosotros, para que comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre podamos tener vida eterna. Ahora ya entendemos la Eucaristía. Vamos entendiendo la Eucaristía, ¿verdad? Por eso ustedes verán que cuando Jesucristo instituye la Eucaristía, según dice San Lucas 22:7, en San Lucas capítulo 22, versículo 7, dice que era la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando Jesucristo fue sacrificado. Y ustedes van a ver cómo la Eucaristía se hace en la Pascua de los judíos, cuando el pueblo fue liberado allá en tiempo de Faraón. Escuchen. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Escucharon? Llegó ese día cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Ahora San Pablo dice que Jesucristo es el cordero de la Pascua de nosotros, la nueva Pascua, que es el paso definitivo donde el Señor nos libera plenamente de la muerte. Y eso es lo que nosotros celebramos. Y cuando llegó eso, cuando llegó la hora del sacrificio del Cordero, ¿qué pasa? Ellos van a celebrar la Pascua. Como cualquier judío, van a celebrar la Pascua. Pero lo curioso es que cuando están en la Pascua, van a sacrificar en la Pascua, tenían que matar un cordero. Y los discípulos van a comer la Pascua y ustedes van a ver que no hay cordero. No dice, a ver Pedro, sacrifica el cordero. Porque de paso el cordero lo sacrificaba era el sacerdote. No lo podía sacrificar nadie más. Y ahí estaban los apóstoles con Cristo y el sacerdote que iba a sacrificar el cordero. Ni el sacerdote ni el cordero. Pero ¿qué pasa? ¿Comieron la Pascua? No. Sí comieron la Pascua, pero distinta. ¿Y qué era lo distinto? Una Pascua sin sacerdote. Una Pascua que matara, sacrificara el cordero. Una Pascua sin cordero. ¿Cómo? Si la sangre del cordero es lo que limpiaba y purificaba. ¿Cómo? Pero entonces viene lo novedoso. Es ahí cuando decimos, Cristo es el cordero. Por eso no había cordero. A pesar de que se iba a celebrar la Pascua. Y entonces, ¿y el sacerdote? Por eso es que Cristo es sumo y eterno sacerdote. Allá entiendo. Como en la Pascua tenía que
obligatoriamente el culto lo hacía, era el sacerdote. Sin sacerdote no había culto. Y el culto sin sacrificio no había culto. Y tenía que ser el cordero. Entonces, Cristo pasa a ser cordero y sacerdote. Se paga y se da lo vuelto. ¿Y por qué se paga y se da lo vuelto? Porque Él es Dios y es hombre. Es Dios y por eso es el pontífice. Es Dios, une el cielo, es hombre. ¿Con qué une el cielo? Con la tierra. ¿Por qué? En la persona de Cristo se une el cielo y la tierra. Porque Él es hombre, siente hambre, siente sueño, lo mataron. Y es Dios. Resucitó a Lázaro, caminó sobre las aguas, hizo grandes maravillas, porque Él es Dios. Entonces, Él es el pontífice, el puente que une la tierra con el cielo y el cielo con la tierra. Entonces, el pontífice, sumo y eterno sacerdote que va a unir a Dios con el hombre. Ese para que se da lo vuelto, es Dios y es hombre. Une las dos realidades, las dos naturalezas, porque Él tiene las dos naturalezas y así es que viene a salvar al ser humano. Y eso es lo que usted y yo celebramos en cada Eucaristía, la salvación que Dios nos trae. Pero observen entonces que ahorita ya miramos que era la Pascua. Vamos a mostrarle que eso no lo inventé yo. Eso está escrito. Ahorita vamos para acá. Eso está escrito en Hebreos capítulo 9, del versículo 11 en adelante. Ustedes van a ver que Jesucristo es el Cordero, pero que además es el sacerdote. No lo inventé yo, está escrito. Difícil de explicar porque usted normalmente el Cordero era una cosa y el sacerdote otra. Pero el Cristo es sacerdote y tiene que haber una razón teológica. Ahorita se la explico, ¿sí? Hebreos capítulo 9, versículo 11. Ustedes verán la razón teológica por qué Cristo tiene que ser obligatoriamente Cordero. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también Cristo es sumo y eterno sacerdote a la manera de Melquisedec. Listo. Entonces ahí vamos entendiendo por qué, pero todavía no hemos hablado. Ya hablamos por qué Cristo es el Cordero. Pero no hemos hablado por qué Cristo es el sacerdote. Ya ahorita decimos por qué es el sacerdote. Lo que diga la Biblia. Miren esto. Miren el 9:11. Pero estando ya presente Cristo, a diferencia del Antiguo Testamento, antes de estar Cristo, antes de venir Cristo era una cosa, pero después que viene Cristo, otra. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. No lo dije yo. Jesucristo es sumo sacerdote. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Escucharon? El sacerdote ofrecía un sacrificio, un culto a Dios, con un sacrificio de un animal. Cristo es sumo sacerdote y viene a traer también el sacrificio con sangre también. Pero esta vez no viene con sangre de animal. Por eso cuando fueron a celebrar la Pascua, no había cordero. Porque Cristo era él, pero tampoco había sacerdote. Porque Cristo era sacerdote. Pero no a la manera de Aarón, que mataba a un cordero en el altar y lo degollaban. Ya es a la manera de Melquisedec, que ofreció pan y vino. Por eso Jesús en la Pascua agarró fue pan y vino y dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Se acuerdan o no? No estaban con eso. Porque Él es el sacerdote y además Él es el cordero. Pero me queda la pregunta, ¿y por qué es el sacerdote? Siga bien entonces y ahorita le explico lo del sacerdote. Él ofreció en un tabernáculo, el mejor, otra vez el 11, viniendo Cristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. De los bienes venideros significa de los bienes del cielo. ¿Sí me captan? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo.
el mejor tabernáculo y el perfecto es el cielo, que representaba el tabernáculo, representaba el cielo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. No de este mundo, es el reino de los cielos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él es sacerdote y se ofrece él mismo como sacrificio. Sacerdote y víctima. Ah, bárbaro. Ahora tenemos que explicar por qué. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Por qué él tiene que ser sacerdote? ¿Y por qué es el sumo y eterno sacerdote? Porque entró una vez. Entró una vez y para siempre. ¿Qué significa para siempre? Entonces es sacerdote eterno, sumo y eterno sacerdote. Entró, ¿dónde? Una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? El cielo. Estaba representado en el templo, había un lugar santísimo. Ahora ustedes van a entender por qué Cristo es sumo y eterno sacerdote. Porque existían los sacerdotes y existía el sumo sacerdote. Según dice la Biblia 9:6, ahí mismo, el sacerdote ofrecía el sacrificio todos los días, no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Y el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año en el lugar santísimo que representaba el cielo. Y ofrecía allí el sacrificio por toda la comunidad, de todo el año. Y cada año se repetía. Entonces existían los sacerdotes que en este lugar santo ofrecían los sacrificios todos los días. Y el sumo sacerdote que ofrecía una vez al año. Léalo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente Continuamente, todos los días. para cumplir los oficios del culto. ¿Para cumplir qué? Los oficios del culto. No puede existir culto sin sacerdote. Y no puede existir culto sin sacrificio. Los protestantes ignorantes dicen, me voy para el culto. ¿Tienen sacerdote? No. ¿Tienen sacrificio? No. ¿De qué me hablan? Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Porque según la Biblia Reina Valera, otra vez, 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Los únicos que pueden ofrecer el culto a Dios son los sacerdotes. Y qué raro que los protestantes estén en contra de los sacerdotes. Eso es diabólico, es satánico, porque no quiere que se le dé el culto a Dios. Y vamos un poquitico más atrás, 9:1, para que ustedes se den cuenta. Ahora bien, aún el primer pacto, El primer pacto, ¿se acuerda que Jesús dijo, esta es sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza? Pero aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto. había una liturgia, eso se llama liturgia. Ordenanzas del culto significa que usted no hace lo que le dé la gana. Que hay una ordenanza de culto que se llama liturgia. Por eso ustedes han escuchado que en la Iglesia Católica existe la liturgia. Y ningún sacerdote puede hacer lo que le da la gana en la liturgia. Ahora ustedes verán que todos los sacerdotes tenemos que hacer lo mismo. Porque hay normas del culto, la liturgia, y tenemos que respetarla. Otra vez. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y un santuario terrenal. Entonces, las ordenanzas del culto
No es como el protestante que me voy al culto y no sé ni sé qué es lo que hacen allá. Pero no hay sacerdote ni hay sacrificio. ¿De qué culto me habla? Ahora sí, el 6. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente Continuamente, todos los días. para cumplir los oficios del culto. Dios le encargó ese oficio de dar el culto a los, no a los protestantes. Y los protestantes ignorantes dicen, me voy para el culto. La ignorancia es atrevida. Porque el culto no es de los protestantes. No me pierda aquí. ¿De dónde viene el culto? Dice Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. El culto viene de los judíos. Los sacrificios vienen de los judíos y el culto viene de los judíos, no de los protestantes que me voy para el culto y no saben ni qué es el culto. Escúchenlo. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, De los israelitas, de los judíos, es la adopción, la gloria, el pacto, ¿se acuerda? la promulgación de la ley, Respiren profundo. el culto. El culto no es de los protestantes. Eso ya existía en el Antiguo Testamento y venía de los israelitas y tenía las normas del culto. Y lo hacía el sacerdote, ofreciendo un sacrificio, un cordero, la sangre del cordero, que es lo que hace el sacerdote cuando está aquí y muestra. Este es el Cordero de Dios. ¿Se acuerda? ¿O no lo dice el sacerdote en la misa? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué significa en castellano? Yo creo en tu palabra que me limpia y me purifica, porque si está escrito que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo creo en tu palabra. Una palabra tuya bastará para sanarme, para limpiarme, para salvarme. Yo creo en la palabra y por eso creo que Cristo es el Cordero de Dios. Entonces, vean ustedes la ignorancia de los protestantes. Claro, eran católicos ignorantes. Y se metieron a protestantes, lo único que cambió fue, de católico pasaron a protestantes, pero siguen siendo ignorantes. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos entender el por qué Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por qué Él es el sacerdote. Entonces, los sacerdotes todos los días ofrecían el sacrificio. Pero el sumo sacerdote, escuche. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo que representaba el cielo, donde entraría Cristo, donde Él entró, solo el sumo sacerdote una vez al año. Solo el sumo sacerdote. ¿Quién entra al lugar santísimo? Por eso Jesucristo no es sacerdote, Él es el sumo y eterno sacerdote, porque es el que ha entrado al cielo y entraba una vez al año. Los sacerdotes no, los sacerdotes todos los días, pero el sumo sacerdote una vez al año. Pero entonces Cristo es el que entra al lugar santísimo, porque Él es el sumo y eterno sacerdote. El sumo sacerdote una vez al año. No sin sangre. No puede entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo sin sangre. Porque el culto se le da a Dios con la sangre del Cordero. Y Cristo es el Cordero. Pero, ¿y por qué tiene que ser sumo y eterno sacerdote? Porque es el único que puede entrar al cielo, el lugar santísimo. ¿Y por qué Él es el sumo y eterno sacerdote para siempre? Porque recuerden ustedes que el culto ciertamente comenzaba con todos los ritos que tenía, cuando se mataba el cordero y todo, pero lo más importante era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que llevaba la sangre del cordero ante el Señor.
Y era ahí la expiación del pecado. Cuando estaba con la sangre, Dios estaba expiando los pecados del pueblo. Y ese culto duraba hasta que el sacerdote, el sumo sacerdote, volviera a salir del lugar santísimo. Y cuando regresaba del lugar santísimo, terminaba ese culto, terminaba ese sacrificio de expiación de los pecados. Jesucristo es el sumo, no es el sacerdote, es el sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué es eterno? Porque Él entró una vez y para siempre al lugar santísimo, con la sangre no de macho cabrío, sino con su propia sangre. Pregunto, ¿ha vuelto? No ha vuelto. Está todavía como sumo sacerdote en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, con su propia sangre, hasta que Él vuelva. Por eso usted verá que Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, leemos el 24 y 25 y 26. Usted verá que Pablo va a decir que esa es la sangre y que cada vez que usted y yo, todas las veces que lo hagamos, el sacrificio ese de Cristo, estamos proclamando la muerte de Cristo hasta que Él, porque Él es el sumo sacerdote, no ha vuelto. Y si no ha vuelto, significa que Él sigue estando en la presencia de Dios día y noche con su sangre, expiando los pecados de la humanidad. Ahora comprenden por qué el cura todo el tiempo, cuando hace la oración, entonces póngale cuidado a la misa, todas las oraciones, ¿cómo termina el cura? Todas las oraciones el cura abre las manos. Y cuando la cierra, ¿qué dice? Para cerrar la oración, ¿cómo cierra la oración? Todas las oraciones. Por Jesucristo, porque Él es el sumo y eterno sacerdote que está eternamente con su sangre preciosa en la presencia divina en el lugar santísimo de Dios, intercediendo por nosotros. Y por eso siempre vamos a decir por Jesucristo. Nunca decimos por la Virgen María, Nuestra Señora, no. Por Jesucristo nuestro. Los protestantes no saben por qué cada rato el cura cierra los brazos y dice por Jesucristo Nuestro Señor. Porque Él es el sumo y eterno que todavía no ha salido del lugar santísimo. Allá está. Y por eso dice Pablo a los Corintios. Escúchenlo. 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió. El 25. Asimismo tomó también la copa. Asimismo tomó también la copa. Jesucristo se acuerda que Él es el Cordero, pero también es el sacerdote, no a la manera de Aarón, sino Melquisedec ofreció pan y vino. Tomó la copa del vino. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Esta copa es la copa nueva en mi sangre. Pacto nuevo en mi sangre. Él la está ofreciendo. ¿Quién era el que ofrecía la sangre? El sacerdote. Entonces Cristo es sacerdote y es víctima, el Cordero. Y dice que es el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto era un hombre sacerdote que ofrecía un animal y la sangre de ese animal en el antiguo pacto. Pero ya en el nuevo pacto, no. En el nuevo pacto es el mismo Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, que ofrece su propia sangre. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Escuche otra vez. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto. Ya quedó el antiguo pacto abolido. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Hay que hacerlo. ¿Qué? Esto, lo que Él está haciendo. ¿Y qué está haciendo Él? Ofreciendo su cuerpo y su sangre para el perdón de los pecados de la humanidad. ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Las veces de sacerdote. Y Él está diciendo a los apóstoles: haced esto. ¿Qué significa? Los está nombrando sacerdote, con la autoridad de hacerlo. Haced esto. Pongan cuidado. Haced esto.
Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Hay que repetirlo o no hay que repetirla? Todas las veces significa que son muchas. El mismo sacrificio, no otro. El mismo cordero, no otro. Porque Cristo es el Cordero de Dios para siempre. Y es sacerdote de Dios para siempre. Y la sangre de Cristo es la que está en la presencia de Dios en el lugar santísimo para siempre. Entonces el cordero no cambia. Cada vez, todas las veces que lo hagan, todas las veces. ¿Se puede hacer muchas? Otra vez. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí, ¿se acuerdan la Pascua ya? Cuando los niños le pregunten por qué celebran la Pascua, ustedes tienen que decir por esto y por esto. Esto lo tienen que hacer en memoria de mí, dice el Señor. Recordando que Jesucristo lo dejó. Ya no la memoria del pueblo de Israel, sino la memoria de Cristo. Y escuchen lo que viene. Atención, escuchen lo que viene. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, el sacrificio de la nueva alianza, el nuevo pacto, donde se sacrifica el cordero, donde el sumo y eterno sacerdote está en el lugar santísimo ofreciendo la sangre constantemente. Escuchen lo que viene, doña Lupa. la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué significa hasta que Él venga? Que Él es el sumo y eterno sacerdote que está en el lugar santísimo y que no ha vuelto. Es hasta que Él vuelva, porque hasta que el sumo sacerdote no volviera, no terminaba el culto. O sea que el culto del Nuevo Testamento no ha terminado. Es hasta que Él hagan esto, hasta que Él vuelva. Cada vez que coman de este pan y beban su sangre, están proclamando la muerte del Señor. O sea, su sangre sigue viva, su sangre sigue activa. No hay que matar otro cordero hasta que Él venga. Por eso Él es el sumo y eterno sacerdote, porque entró en el lugar santísimo con su propia sangre, y cuando Él vuelva, chao pescado, ya viene a llevar a los suyos al cielo. A donde Él entró, entremos también nosotros. De modo que ya no hay más culto. Es el culto que dejó Jesucristo hasta que Él vuelva. Esto no lo saben los protestantes. Entonces los protestantes cambian el culto. Y depende, si el testigo va, hacen el culto de una manera. Y si es pentecostal, de otra manera. Y ninguno tiene sacerdote ni tiene cordero. ¿De qué culto están hablando? Le tomaron el pelo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Están locos? ¿Locos? Re locos. Entonces vean ustedes cómo la Sagrada Escritura nos muestra por qué Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ojo, y esa sangre se va a ofrecer para siempre. Por eso ustedes verán que en Hebreos capítulo 10, también el versículo, vamos a leer el versículo 8 al 10. En el versículo 8 al 10 dice que si en el Antiguo Testamento existían sacrificios para el perdón de los pecados, con cordero a sangre de animales, ya eso se eliminó y ya Jesucristo estableció algo nuevo. Y lo algo nuevo fue su cuerpo para que seamos santos a través de ese sacrificio, una vez y para siempre. Pongan cuidado. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. No quisiste. Ni te agradaron. Ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y eso era lo que mandaba la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En vez de los sacrificios, ahora viene Cristo para hacer la voluntad de Dios. Escuche lo que viene. Quita lo primero. Quita la antigua alianza,
el antiguo culto, los antiguos sacrificios con antiguos sacerdotes, para establecer esto último. para establecer. Establecer significa, esto yo lo dejé así, hagan esto en memoria mía. Lo estableció, quiera usted o no quiera, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Lo estableció. ¿Y tenemos que hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, escuche. En esa voluntad En esa voluntad de Dios, somos santificados en el Nuevo Testamento nosotros somos santificados, purificados, liberados, salvados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo entienden? Porque por eso usted y yo vamos a ser santificados, purificados, gracias a la ofrenda. Él es el Cordero. Se ofreció Él es el sacerdote. Le digo a los apóstoles, hagan esto. Los nombró sacerdotes. Y siguen ofreciendo el único sacrificio que es para siempre. Pongan cuidado, pongan cuidado. Otra vez donde dice lo último que leyó. en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, Respire profundo porque ahí viene a decir que no se puede cambiar el culto ni la ofrenda. Eso no va a cambiar más nunca, sino hasta que para siempre. hecha una vez para siempre. Una vez, para siempre. El protestante dice, si es una vez para siempre, significa que no hay que volverlo a hacer. Porque ya Cristo lo hizo, y si ya Cristo lo hizo, no hay que volverlo a hacer, porque los curas lo siguen haciendo. Pero eso es lo que dice la Biblia allí. No, ahí dice una vez y para siempre, significa que si se cambió el culto del Antiguo Testamento, que antes la ley decía que era un animal y que había que degollarlo, pero quitó eso y estableció lo segundo, significa entonces que lo segundo es hasta que Él vuelva, que no se puede cambiar. Por eso ustedes verán que la misa siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Los curas estudian 10 años y es siempre lo mismo, lo mismo. Dicen los protestantes, los curas no saben nada, porque imagínense usted siempre lo mismo y leyendo un libro ahí lo mismo, y la misa muy aburrida porque siempre es lo mismo. Pedazo de tonto, no se da cuenta que tiene que ser lo mismo hasta que Él vuelva. Y ese es el sacrificio que el Señor nos dejó para siempre, hasta que Él vuelva. Y en esta voluntad somos santificados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Hecha una vez? No hasta que vengan los protestantes. Es para siempre. Y para siempre significa que los sacerdotes de hace 100 años tenían que hacerlo. Y los sacerdotes que vengan después de mí, 100 años después, tendrán que hacerlo porque es para siempre. Ese para siempre no es que Jesucristo lo hizo y más nadie lo va a hacer. Porque ya leíamos, otra vez para que se lo recuerden, para que no digan los protestantes, no, es que el cura está interpretando mal. Porque ya leíamos en 1 Corintios 11:26, donde dice, cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y un poquito más antes, el 26, dice, Así pues, todas las veces que comiereis todas las veces que comiere este pan y bebiereis esta copa, entonces sí se puede hacer muchas veces, pero lo mismo, dice, este pan, lo mismo, esta copa, lo mismo, no otra, porque no se puede cambiar, es lo mismo que dejó Cristo. la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Pablo dice que Él lo hace y lo sigue haciendo y pide que los demás lo hagan. 23. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque yo recibí del Señor Él lo recibió del Señor. Él es sacerdote porque lo recibió del Señor, dio la orden del Señor. lo que también os he enseñado, Miren, lo ha enseñado porque tenemos que hacerlo. que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Él es el Cordero. Por eso no había Cordero en la cena.
que por vosotros es partido. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Haced esto en memoria de mí. ¿Se puede hacer? Sí. Muchas veces. Hasta que Él vuelva. Entonces cuando dice que es una vez y para siempre, no significa que no se puede hacer más, sino que no se puede cambiar. Porque ya se cambió. Existía el antiguo pacto con el antiguo culto y ya se cambió. Ahora el que Él estableció no lo cambia ni Petronilo, ni Maldraque el mago. ¿Y por qué los protestantes vienen y cambian el culto? Y al final ustedes, yo no sé si ustedes recuerdan que el Apocalipsis viene a decir, el Apocalipsis el capítulo 7:9. Escuchen el Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, Se llama Iglesia Univer Católica. que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Delante del trono y la presencia de ¿quién? ¿Y quién es el Cordero? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ajá. Vestidos de ropas blancas. Eso significa el cielo o el infierno. El cielo. Salvación, vestido de ropa blanca. ¿Y quiénes serán? Versículo 13. ¿Quiénes serán? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Los evangélicos, los testigos de Jehová, los pentecostales. Vamos a ver quiénes son los que están vestidos de blanco. ¿Y de dónde han venido? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Yo no lo sé porque yo no soy Dios, tú eres el que lo sabe, tú eres Dios. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. De este mundo, la gran tribulación. Doña Lupa, respire profundo. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Los que se han purificado y han lavado los vestidos en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso entonces, San Juan capítulo 6, versículo 50 y, ¿qué dice el 54? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y quiénes son los de vestido blanco? Los que han purificado y se han lavado por la sangre de Él. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida, y el que no lo coma, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, De cierto, aquí no hay mentira. si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Sigo siendo católico. Jamás me voy a meter a protestante, porque ellos se están perdiendo de ser lavados por la sangre del Cordero y purificados sus vestidos para entrar en el reino de los cielos, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros, cuando comemos sus cuerpos y bebemos su sangre, tenemos vida eterna, así lo ha dicho. Pero si no lo comemos, no tendremos vida eterna. Porque la sangre del Cordero es la que nos purifica, es la que nos limpia. ¿Y quiénes son estos? Los que han sido limpiados y purificados de la sangre, por la sangre del Cordero. ¿Y no es eso lo que hacen los protestantes? Hacer de que la gente no se purifique con la sangre del Cordero. Y dicen: no vayan a misa, vengan al culto. Y no saben que el culto del Nuevo Testamento es el que dejó Jesucristo con su cuerpo y con su sangre, para que nosotros podamos darle la gloria a Dios y para que nosotros podamos comer y tener vida eterna. Como el diablo engaña. Los protestantes son ministros de Satanás,
que andan confundiendo y engañando a la gente, robándole la salvación que Cristo nos trajo. Lo más sagrado no lo quita. La Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. ¿Ya lo vieron? La confesión para el perdón de los pecados nos lo quita. Nada. Todo lo sagrado para ellos es basura. ¿Qué es lo importante? Para salvarse, que usted se meta a evangélico. ¿Y cuántos han caído en la trampa? Porque es una salvación fácil. Vente conmigo y serás salvo. Pues allá me voy. Sigo siendo un sinvergüenza, ¿no? Y ya, listo. No me confieso porque me da pena. Y ya, está yo salvo porque ya me metí en evangélico. ¿Habrá una tontería más grande que esa? Cuando vamos a ser santificados por la ofrenda, ¿cómo es que dice Hebreo? 9 o 10, vamos a ser santificados en la voluntad de Dios por la ofrenda hecha de una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Hecha una vez? Para siempre. Entonces por eso San Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos viene a decir a nosotros que es necesario nosotros tener a ese Cordero de Dios, aceptar el Cordero de Dios y vivir la alegría que vivimos dentro de la iglesia sin dejarnos engañar de los protestantes que vienen confundiendo y engañando a la gente. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados. Ustedes deben saber que fueron rescatados no metiéndose en evangélicos. Que fueron rescatados, salvados, purificados, santificados. De vuestra vana manera de vivir. De nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestra vana manera de vivir. La cual recibisteis de vuestros padres. Porque eso viene desde los orígenes. Eso está dentro de nosotros, el pecado. No con cosas corruptibles. No por cosas corruptibles. Como oro o plata. No por eso fuimos purificados, sino porque vamos a ver. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos purificados, somos salvados por la sangre de Jesucristo, el Cordero de la familia de Dios, que viene a purificarlo, a salvarlo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¡Qué bárbaro! ¿Pero eso será mentira o será verdad? Capítulo 6, versículo 55. ¿Será de verdad o será un mero símbolo de protestante? Eso es un mero símbolo, eso no es real. Juan 6, 55. No es un símbolo, es verdad. Juan 6, 55. No es un mero símbolo. Es como lo enseña la Iglesia Católica. Es verdad, es el cuerpo de Cristo. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Es verdad o símbolo? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Es verdad o es mentira? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Y por qué el protestante dice que eso es mentira, que es un mero símbolo? Porque a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina. Yo prefiero creerle a Cristo y no a un protestante. Porque el que le cree a Cristo es creyente. El que le cree a un protestante es un creyón. Y aquí dice otra vez. Porque mi carne. Mi carne, esa otra dice el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Es verdadera comida. Verdadera. Y el protestante ignorante dice que verdadera no significa verdadera, sino simbólica. ¿Habrá una ignorancia más grande que esa? No lo hay. Eso se llama terquedad. Eso se llama el diablo les embota la mente para que no se salven. ¿Otra vez? Porque mi carne es verdadera comida. ¿Y la sangre? Y mi sangre es verdadera bebida. ¿Esto es cierto o es falso? Cierto. Entonces, ¿la Iglesia Católica nos ha engañado? No. ¿Estamos en lo cierto o en lo falso?
Entonces vivamos nuestra fe con alegría, con entusiasmo. Cada vez que vayamos a misa sepamos qué vamos a hacer. No vamos a misa por compromiso, no vamos a misa porque la misa sea, ay, a mí me gusta la misa, esa misa es muy aburrida, a mí me gustan las misas que sean dinámicas. Mire, ninguna misa es aburrida cuando usted sabe que se está ofreciendo el único culto a Dios, donde se ofrece el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde el sumo y eterno sacerdote está ante el Santísimo, el lugar santísimo en el cielo, ante Dios, ofreciendo su propia sangre por la salvación del mundo, donde el Señor me está salvando en cada Eucaristía, a mí y al mundo entero. A mí no hay misa aburrida, porque en todas las misas del mundo se está proclamando la muerte del Cordero de Dios hasta que Él vuelva. Ahí no hay nada aburrido, ahí lo que falta es fe. Ahí lo que falta es fe. Ahí lo que falta es fe. Ay, yo no voy a misa. Ay, porque esa misa sí es aburrida. Usted ha expresado su ignorancia. Ninguna misa es aburrida. Ojo. Pero la misa a mí me gusta es cuando hay esos alborotos y eso. Pero es el sacrificio. Es el sacrificio del Cordero. Pero es que a mí me gustan los protestantes, porque los protestantes sí gritan, aleluya, y todos gritan. Y en cambio aquí solo el cura. Porque es que ellos no tienen sacrificio, ellos no tienen culto, ellos no tienen sacerdote, ellos no tienen cordero. Entonces tienen que hacer bulla para que la gente lo siga. Entonces tienen que hacer dinámicas y juegos y canciones para que la gente lo siga. Porque eso es lo que pesca a la gente, el sentimentalismo. Y nosotros no estamos por sentimentalismo, nosotros estamos por fe, porque creemos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que se nos ofrece hasta que Él vuelva en cada Eucaristía. Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Pero no se lo cuenten a nadie. No, aquí entre nos. Entonces un católico nunca deja de ir a misa, porque es el único culto que Dios estableció para salvación de la humanidad. Y por eso ningún católico va a pedirle al Padre, Padre, ven, dame una misa para mí solito. Ignorante, la misa no es para usted solito, es para todos. Es que mi hija está cumpliendo 15 años, yo quiero la misa para mí solita. Vete a comprárselo a otro. Pues yo no vendo misas a nadie. La misa es por la salvación del mundo entero, por todos. Pero que usted ahí quiera meter a su hija y decirle a Dios, gracias Señor, te ofrezco este sacrificio en acción de gracia por mi hija. Bueno, eso es otra cosa. Pero el otro va a decir, Señor, te ofrezco Eucaristía por mi mamá que se murió. Eso, bueno, también, porque es por ella y es por usted. Pero yo estoy dando $1,000 por una misa. ¿A mí qué me importa? La Eucaristía vale mucho más que eso. Usted nunca la va a poder pagar. ¿Cuánto vale una misa? Qué ignorancia. La misa no tiene precio, no hay plata para pagar lo que vale la Eucaristía. Por eso es un pecado cuando el sacerdote vende misas. Y es un pecado cuando la gente compra misas. No solamente que el sacerdote vende misas, sino que la gente compra misas. Por eso usted verá que la iglesia es sabia cuando dice, hay que dar un estipendio. ¿Cuánto es la misa? No. Hay que dar un estipendio. O sea, hay que ayudar en las cosas de la iglesia y la iglesia dice que con esto calcula ayudar. Pero si usted no puede darlo, no lo da. Y si usted quiere dar más, da más, no hay ningún problema. ¿Me capta? Pero nunca compre misa, porque ustedes están pecando. Usted simplemente dice, Padre, yo quiero una misa, yo quiero que ofrezca la misa por mi mamá, por mi tía, por mi abuela, Padre, ¿cómo va a meter usted en la misa de mis 15 años, de mi hija, va a meter la misa de un difunto? Bueno, ¿y qué es la Eucaristía? ¿Solamente por los vivos o también por los difuntos? Por todo, solamente por los difuntos, también por los vivos, por todo, y todo es todo. Por eso dice que es católica la iglesia y es el culto de la iglesia católica, es de todos y por todos. Y cada vez que usted va a misa, en su mente tiene que estar pensando
ofrezco esta misa por el mundo entero. Y el sacerdote obligatoriamente, la primera intención del sacerdote en la misa, obligatoriamente lo obliga la Santa Madre Iglesia, obligación moral, a ofrecer la Eucaristía por el mundo entero. Aunque esté solo, aunque haya una sola persona en la misa, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entiéndanlo de una vez para siempre. Hermanos, miren, nosotros tenemos la riqueza más grande. Estamos en la única iglesia que fundó Jesucristo, con el único culto que Él estableció para que seamos santos y seamos salvos. Y el Apocalipsis dice que allá se vieron las almas vestidas de blanco y eran las que habían sido purificadas por la sangre del Cordero. Y los protestantes se lo están perdiendo. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Hoy yo, como sacerdote del Dios Altísimo, he querido exponerles cómo San Juan no tuvo miedo en decir: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y ustedes y yo tenemos que gozarnos en poder recibir el Cordero de Dios que me limpia, me purifica, y eso me tiene que llenar a mí también de felicidad, que yo estoy donde tengo que estar. Solamente lo que me falta es la fe, creer en la palabra del Señor, y creyendo en la palabra del Señor yo puedo alcanzar la salvación, porque está en las promesas que Dios dejó en las Sagradas Escrituras. Y Él no falla. Papá Dios, te doy gracias, porque nos ha dejado ese culto maravilloso donde podemos ofrecer al único Cordero tuyo que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, en cada Eucaristía. Gracias porque Él, siendo el sumo y eterno sacerdote, está todos los días, día y noche, en la presencia tuya, intercediendo por nosotros hasta que Él vuelva. Gracias porque cada vez que nosotros comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Gracias por ese regalo, por ese tesoro espiritual. Gracias porque tu palabra es clara: quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así lo creemos, así lo anhelamos, así lo esperamos, y un día queremos gozar en el reino de los cielos, entrar en el lugar santísimo donde está nuestro sumo y eterno sacerdote, Cristo Jesús, que es el reino de los cielos, y gozar con Él para siempre, junto con los ángeles y los santos. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestras súplicas a Dios. Él es nuestro Padre, está dispuesto a escucharnos por nosotros, por la Iglesia, por el mundo entero. Señor, te pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, consagrados y todos aquellos a los que has llamado a trabajar de forma especial en tu viña, para que continúen fielmente su labor de anunciar la buena noticia, siguiendo al buen pastor que no deja a nadie atrás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los políticos, gobernantes y los que tienen en sus manos el poder, para que trabajen por el bien común y la paz, pensando especialmente en los más desfavorecidos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por la paz en nuestro mundo injusto y violento, especialmente por la paz en Venezuela.
Que la sangre de Cristo derramada para vencer el mal sea siembra de justicia, paz y redención para todos, roguemos al Señor. Te pedimos por los jóvenes, Señor, especialmente por los de nuestra comunidad y por todos aquellos que no te conocen o te rechazan, por los que viven desesperanzados o enredados en las trampas del mundo, para que encuentren contigo y descubran que solo en ti podrán saciar el anhelo de esperanza, de vida y de amor, roguemos al Señor. Señor, te pedimos por nosotros, por cada uno de los que estamos hoy aquí. Eres tú el que nos has convocado y no quieres que nos quedemos solo para nosotros, el regalo de conocerte y sabernos amados. Ayúdanos a ser sal y luz del mundo. Danos valentía y fortaleza para llevarte a todos los rincones, en los colegios, instituciones, deporte, en la universidad, en el trabajo y en todos los ambientes. Roguemos al Señor. Padre Santo, escucha la súplica que te hemos dirigido. También aquellas que han quedado ya en lo profundo de nuestros corazones que solo tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Presentación de las ofrendas. Luz. Señor, esta luz representa tu propia vida en medio de nosotros. Te pedimos que ilumines nuestro andar y mantengas siempre encendida la llama de tu amor en nuestros corazones. Hostias. Padre de misericordia, en esta ofrenda queremos conmemorar tu entrega corporal, gesto de que somos una iglesia en comunión con Cristo, al cual se convierte en alimento para darnos vida. Vino, te ofrecemos este vino, Señor, que representa tu sangre derramada en la cruz, que por obra de amor es signo de la nueva alianza de salvación. Familia. Te presentamos, Señor, esta familia, iglesia doméstica, donde nace el amor. Haz de todos los hogares del mundo una morada de tu presencia, un lugar cálido, dichoso y feliz. Alimentos. Señor, te ofrecemos estos alimentos, fruto del trabajo del hombre y sustento de muchas familias. Te pedimos que no falte en ningún hogar del mundo.
Este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar con frecuencia en los misterios santos, pues cada vez que celebramos este memorial de tu sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora
el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Lisandro Guanayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, bienhechores, conocidos difuntos. Y de todos los difuntos, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Felices porque somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Oremos como el mismo Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
El cuerpo y la sangre de Cristo purifique nuestra alma de todo pecado y la guarde para la vida eterna. Queridos hermanos, debo recordarles que este es el momento de la común unión, donde el misterio se da. Dios se une a nosotros, nosotros nos unimos a Dios, gracias a Jesucristo, que es el puente que une el cielo con la tierra. Los que van a recibir al Señor deben hacerlo con fe, creyendo que Él está ahí, si no, no lo reciban. Los que no lo pueden recibir, decirle: Señor, yo quisiera recibirte algún día, ayúdame para un día poder comer tu cuerpo, beber tu sangre para tener vida eterna. Los demás deben estar en oración, en silencio, alabando y adorando a Dios en lo más profundo de su ser.
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que alimentados con un solo pan del cielo, permanezcamos unidos en un solo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Un aviso? Sí. Agradezco al hermano diácono Jonathan por darme la oportunidad de estar aquí, siendo el encargado de esta capilla. Agradezco a toda la comunidad que me ha manifestado ese cariño, ese amor, que así como yo tenía deseo de verlo, ellos también. Y ha sido muy lindo lo que he sentido en mi corazón de volverles a ver. Algunas caras ya me vuelven a llegarme, ya así me llegan reflejos de aquel tiempo, y es bonito recordar esos momentos agradables. Dios les pague, muy agradecido. Y aquellos que nos dieron comidita, estaba muy rica esa gallinita. Que esto nos ayuda a crecer en la fe, en el conocimiento de la palabra, y pues vamos animando cada día más a esta diaconía también con estas misas y estos compartires tan hermosos. Gracias, Padre, por venir y acompañarnos. Dios lo bendiga. Gracias a la comunidad de Lomepánaga también por ese esfuerzo, la logística, estar preparados para recibir hoy al Padre acá. La comida, pues como dijo el Padre, muy sabrosa. Ojalá y se acuerden más esa cocinera de este diácono. De verdad, pues gracias a toda la comunidad por ese acompañamiento que hacen acá en la capilla, por ese apoyo que me han dado durante este tiempo que estoy allá. Pues gracias a ustedes, un aplauso para ustedes y que Dios los bendiga. Para el próximo sábado a las 8:30 de la mañana tenemos una actividad del SEDICON, Secretariado Diocesano de Pastoral de la Casa Común, que lleva todo lo que es justicia, paz y ecología de la diócesis. Y allí pues también nos va a acompañar en esa actividad el Padre Luis. Va a tener una prédica especial, ¿sí? La actividad inicia a las 8:30, pero el Padre tiene su intervención de 10 de la mañana a 12:30 más o menos, Dios mediante. También para invitar a los jóvenes sobre todo, ese mismo sábado es el encuentro de jóvenes con el obispo, ¿sí? Que va a ser en el colegio Jorbalán. Ya hay 2 jóvenes asignados acá por la diaconía, ¿sí? Para que vayan y asistan y acompañen, y pues por ahora no hay más aviso. Eso es lo que tenemos ya por este mes de enero, ya terminando todas las actividades. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.